das nada más a aceptar. Ujú. Hola, bienvenida. ¿Cómo has estado? Bien, gracias. Perfecto. Como lo hablamos en la sesión pasada, en esta sesión vamos a abordar una técnica para que tú puedas empezar a identificar aquellas emociones y creencias que te han estado generando ruido. La vez pasada me comentaste que uno de los principales conflictos que tienes es que te molesta muchísimo el desorden y que sientes que las personas son todas desordenadas y que tú eres la única que sabe cómo se deben de ordenar y arreglar las cosas. ¿Cómo te has sentido con esto? ¿Lo sigues creyendo? ¿Lo has seguido pensando? ¿Has tenido manifestaciones a lo largo de esta semana? Cuéntame. Sí, pues como te comentaba, como que sí, no me gusta que las demás personas pues hagan las cosas. Quiero hacerlo siempre a mi modo. Muy bien, está perfecto. Y referente a la parte de que sentías que tenías que ser la mejor en todo, en esto, ¿cómo te has sentido? ¿Sigues pensando lo mismo o ha disminuido un Eh, poco esta parte? sí, un poco todavía, pues sigo pensando lo mismo. Muy bien. Bueno, vamos a enfocarnos en estas dos cuestiones que te están generando un poco de conflicto para poder ayudarte y enseñarte una técnica. Esta técnica se llama terapia racional emotiva. Para explicarla, tengo que ponerte una presentación y en este momento te voy a compartir mi pantalla. Por favor, me dices en Ujú. cuanto la veas para que ahí ya la ves. Sí, Perfecto. Ahí logras ver la presentación. ujú, sí, Perfecto. Bueno, pues vamos a hablar de la terapia racional emotiva. Como te había comentado, el objetivo de esto es que logremos transformar nuestra realidad. Para esto, tenemos que entender algunos conceptos. El primer concepto que tenemos que entender es qué significa creer. Bueno, de acuerdo con la Real Academia Española, creer es considerar una cosa como verdadera o segura y también significa tener una opinión respecto de algo o alguien y, por ende, confiar en que las posibilidades de que una persona o una cosa actúen o se presenten ante diversos estímulos. Lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de terapia es que vamos a conocer cuáles son nuestras creencias. ¿Qué creo de mí? ¿Por qué lo creo? Y tenemos que identificar las emociones y los sentimientos que deriven de estas creencias. Hay que tener en cuenta que nuestra realidad va a ser un reflejo de nuestras creencias. Entonces, si nosotros partimos de este punto, nos daremos cuenta que nuestra realidad está en constante retroalimentación por aquellas cosas en las que yo creo. Así, yo soy capaz de modificarla para bien o para mal. ok. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? ¿No? Mm, ¿O sí? no. Perfecto. Entonces, aquí hay esta pregunta yo te la quiero hacer. ¿Tú puedes crear una manzana? Pensarla y imaginármela. Ajá, eso es una parte de la creación. Perfecto. Sí, vas muy bien. Sí, efectivamente sí puedes crear una manzana. Sin embargo, las propiedades se limitan a las propiedades con las que tú cuentas. Crear una manzana la puedes hacer en tu mente, puedes dibujarla, puedes fotografiarla, puedes esculpirla, pero se limitan a las cualidades y las capacidades con las que tú cuentas. Entonces, la creación, como tú lo mencionaste, la podrías imaginar y estas son las dos características que tenemos que tener siempre en mente.
La creación implica tanto la inteligencia como la voluntad. ¿Qué quiere decir? Primero lo pienso y después ejecuto. Ok. Entonces, si yo creo que voy a ser el más rápido, pues posiblemente lo pueda hacer. Pero, como te mencionaba, hay un límite. Entonces, para ser el más rápido, yo tengo que utilizar mi inteligencia y mi voluntad para poder entrenar mi cuerpo y conseguir así este objetivo de velocidad. ¿Hasta aquí vamos claros? Ok, sí. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el primer paso para crear? Lo que tenemos que hacer primero es identificar cuáles son mis creencias. Después tengo que cuestionar por qué creo lo que creo. Después tenemos que asociar las emociones que se despiertan de estas creencias y si estas emociones tienen una valencia positiva o una valencia negativa, nosotros tenemos que hacer este juicio de valor para finalmente poder modificar estas creencias para que sean creencias que nos ayuden a potenciar cualquier acción que nosotros estemos realizando o nos ayuden a cambiar de un estado de ánimo negativo a un estado de ánimo positivo. Ok. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues primero tenemos que creer en nosotros mismos. Debemos de creer que somos capaces y debemos de creer que lo vamos a lograr. Esto es muy importante porque la autoimagen que nosotros tenemos va a estar reforzando de manera constante lo que nosotros creemos. Entonces tenemos que tener ahí como mucha atención. ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Perfecto. La segunda parte, que es súper importante, es identificar nuestras emociones. Ok. Y estas son algunas definiciones de la emoción. Es una experiencia emotiva y veraz y también se define como una respuesta fisiológica natural. Es muy importante que nosotros tengamos presente estos conceptos. ¿Por qué? Porque las emociones, lo vamos a ver un poquito más adelante, las emociones son pasajeras. Cuando nosotros las estamos repensando y repensando y repensando y repensando, se transforman en un sentimiento, porque ya hay una racionalización acerca de esto. Y estas emociones muchas veces surgen como pensamientos automáticos. Si una persona te da un golpe en la calle, tu primera emoción, ¿cuál sería? Pues, no sé, me enojaría. Exacto, te enojas. Esa es una reacción natural. Pero si tú empiezas a enojarte y dices, ay, es que ¿por qué no lo contesté? Es que soy un debilucho, soy un dejado, porque dejé que pasara sobre mí, bla, 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 bla. Todos estos sentimientos que se derivan, en el momento en el que tú empiezas a razonar y a pensar y asocias este pensamiento a la emoción, ya no permites que se vaya la emoción. Ya la empiezas a prolongar. Y según Tenzin, existen 6 emociones básicas. Aquí ahorita te estoy poniendo solo 5, ahorita te pongo la otra. Y es el temor, la furia, la alegría, el desagrado y la tristeza. ¿Te acuerdas de la película de Intensamente? Sí. Pues justo, así es. Y las emociones, según Brody, pueden tener valencias, que ya sean positivas o negativas. Las valencias positivas son las que nos ayudan a mantener un estado de equilibrio o un estado zen o de homeostasis. Las emociones con valencia negativa son las que generan una distorsión y nos están generando conflictos, tanto internos como externos. Y estas se pueden desatar ante la presencia o ausencia de diversos estímulos. Brody utiliza mucho la pirámide de Maslow para ejemplificarlo, ya que son las necesidades básicas de todo ser humano. La necesidad de autorrealización, la de autoestima, necesidades sociales, necesidades de seguridad y necesidades fisiológicas o básicas, que es comer, dormir, respirar y etc.
¿Hasta aquí tienes dudas? ¿Sí tienes dudas? Entonces, ¿cuál sería como la valencia? Disculpa. Ajá. La valencia, positiva o negativa, depende de la sensación que en ti se despierta. Por ejemplo, si una persona que te agrada te da un abrazo, ¿tú cómo te sientes? Me siento bien. Ok, vamos a utilizar esta escala. De las 5 emociones que te presento aquí, si alguien que te agrada te da un regalo, ¿cuál de ellas dirías que te representaría en ese momento? Alegría. Perfecto. Si una persona que te desagrada te da un regalo, ¿qué emoción te representaría? Desagrado. Ok, ambas son emociones que se activaron ante un estímulo específico. ¿Qué emoción te genera mayor bienestar? Alegría. Exacto, entonces la valencia de alegría sería un +1, porque permite que tu nivel o tu estado basal no vaya hacia abajo o disminuya. En el caso del desagrado, la valencia sería -1 y provocaría que tu estado se inclinara hacia un polo negativo. Ajá, ya quedó clara la parte de la valencia. Sí, Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en mente porque justamente aquí, si alcanzas a ver esta esquemita, sí. una valencia positiva me va a producir bienestar, en tanto que una valencia negativa me va a producir malestar. Pero yo, ¿cómo puedo identificar esto si las emociones justamente me están diciendo que son respuestas fisiológicas naturales? Bueno, para eso es importante que las conozcamos bien e identifiquemos ante qué estímulos se activa cada una. Aquí están ahora sí las 6 emociones: felicidad, tristeza, miedo, enojo, sorpresa y asco. La emoción que faltaba en el esquema anterior era la de sorpresa, pero aquí ya está. Ok. Y aquí te da para lo que te ayuda cada una. La felicidad nos da energía y nos permite distinguir lo que nos agrada. La tristeza es para asimilar situaciones negativas y pedir corregulación. El miedo nos permite anticiparnos ante situaciones peligrosas. El enojo es el que nos permite defendernos ante situaciones que nos puedan generar daño o algún tipo de malestar. La sorpresa nos da mayor concentración ante cambios del ambiente, y el asco nos ayuda a escapar o evitar situaciones desagradables o dañinas. De estas emociones se derivan las emociones secundarias e instrumentales. Si alcanzas a ver el diagrama. Sí. Que son todas estas. Entonces, aquí es en donde se presenta este conflicto. Ajá. Pienso, entonces existo. Esto es lo que decía esta René Descartes. Pero el conflicto real es que si yo siento, la realidad es que existo. La capacidad que yo tengo para exhibir respuestas emocionales ante diversos estímulos es lo que me hace un ser vivo. Y yo tengo que saber que estas emociones no siempre se pueden controlar, o más bien nunca se controlan. ¿Por qué generan entonces tanto daño? Porque no logramos comprender esta parte, que las emociones, sin la asociación a un pensamiento, son pasajeras, que las emociones no pueden existir sin el pensamiento, y que la emotividad sostenida es el resultado de nuestros pensamientos o autoverbalizaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si tomamos el ejemplo de hace rato de la persona que te agrede en el transporte público, la emoción dura como 5 o 15 segundos máximo. ¿Cuánto tiempo te dura a ti el coraje?
Pues casi todo el día. Casi todo el día. ¿Por qué? Mm, Porque pues no pude hacer nada. Ok, ese es un pensamiento, que no pudiste hacer nada. ¿Qué otra cosa piensas? Pues que a lo mejor soy un poquito débil. Ok, y eso te lo empiezas a reprochar. Ujú. ¿Y cómo te sientes al pensar que eres un poco débil? Pues que no soy fuerte para pues defenderme. Ok, ¿y eso qué emoción despierta? Tristeza, enojo, alegría, sorpresa. Pues enojo y tristeza. Perfecto. Entonces, por esta razón, cuando nosotros empezamos a verbalizar, generamos que la emoción prolongue su duración. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros de la infancia tenemos cierto tipo de creencias que se activan ante ciertos estímulos específicos que desencadenan una emoción en particular? ¿Qué crees que es lo que pasa? Ujú. No entendí muy bien. ¿Qué pasa Ujú, cuando las creencias que nosotros tenemos desde pequeño ujú. se activan con un acontecimiento específico? ¿Qué pasa? Ajá. Pues otra vez emociones negativas. Pueden ser emociones negativas o emociones positivas. Vamos a poner un ejemplo. El primer ejemplo, el día que siempre te acuerdas de algo que hiciste y llegaste a cumpleaños. Todas las personas dentro de tu familia dejaban de hacer absolutamente todo el día de tu cumpleaños para estar contigo, para celebrarte, alimentarte, consentirte. Y ese día es ¿Qué reaccionaste? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Qué sucede cuando te das cuenta que el día de tu cumpleaños tus compañeros de trabajo ni siquiera se han enterado? Porque siempre encima de todos mis compañeros y todo. Justo, justo eso es lo que busca la terapia. Darnos cuenta de que no son las acciones ni las consecuencias las que nos generan un desajuste o un desequilibrio emocional, sino las ideas que nosotros tenemos arraigadas o asociadas ante ciertos eventos o estímulos. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No, ¿Te quedó claro? sí. Perfectísimo. Entonces, ¿cuáles son estas creencias irracionales? La aprobación extrema, la resolución unidireccional. Si quieres que te vaya explicando de una por una, ¿a qué se refieren? Eh, sí, por favor. Ok, cuando nosotros tenemos una aprobación extrema, es que queremos caerle bien a todo el mundo. Queremos que todo el mundo reconozca que somos lo mejor que ha pasado en el mundo y que por eso Ujú. nos tienen que querer. La resolución unidireccional se establece cuando nosotros creemos que existe una única manera de resolver cualquier tipo de conflictos. En este momento podemos utilizar un poco de lo que platicamos la sesión pasada. Es que solo yo sé cómo se deben de ordenar los trastes. Entonces, cuando tus hijos te ayudan y no lo hacen como tú piensas o como tú crees que debe de hacerse, ¿qué es lo que pasa? Ujú. Te molestas, pero no te molestas porque lo hayan hecho mal. Te molestas porque crees que tu manera es la manera en la cual se deben de hacer las cosas. Ajá. El determinismo extremo es cuando nosotros tenemos una idea y no la cambiamos. Esa persona es mala porque pateó a un perro.
porque todo aquel que patea a un perro es malo. Oye, pero el perro lo estaba mordiendo. Sí, 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 pero eso no me importa. Él pateó a un perro, entonces es malo. O sea, no somos capaces de ver como los matices que hay. La dependencia y el abandono.